Hola, en el día de hoy estaremos hablándoles sobre la historia de la química orgánica. Para ello contaremos con la ayuda de nuestros amigos Michael, Arlene y Matthew. La historia estará dividida en 8 periodos. El primer periodo sería a finales del siglo XVIII, el segundo periodo principios del siglo XIX, tercer periodo 1820 a 1830, cuarto periodo 1830. El quinto periodo, 1840 a 1850, el sexto periodo, 1850 a 1860, el séptimo periodo, 1860 al 1870, y por último, el octavo periodo, hitos recientes. Además, estaremos hablando de la química orgánica en la actualidad. A finales del siglo XVIII se hace evidente que las sustancias aisladas de seres vivos tienen un comportamiento peculiar, es decir, que se descomponen fácilmente, son mezclas complejas y muchos otros más, comportamientos que los diferencian de las sustancias minerales, que son considerablemente más simples. Antoine Laurent Lavoisier es uno de los personajes más reconocidos de la historia de la química. Puso énfasis en los aspectos cuantitativos de las reacciones químicas. Desarrolló un esquema conceptual alternativo a la teoría en uso del flogisto. Explicó los procesos de combustión y respiración mediante la toma de oxígeno y fue una figura clave en el desarrollo de la nomenclatura química moderna. Además, determina que los compuestos conocidos que se habían extraído de vegetales solo contenían carbono, oxígeno e hidrógeno, y que los de origen animal también contenían nitrógeno a veces. Estos descubrimientos de Lavoisier se dieron en una época donde recientemente se habían perfeccionado los métodos de separación y purificación de sustancias, dígase, extracción y destilación. Pero no todo fue éxito y reconocimiento instantáneo para Lavoisier. Desafortunadamente, esta también fue la época de la Revolución Francesa, y por ser un cobrador de impuestos de la corona, Lavoisier fue guillotinado en 1794. Mientras tanto, en Suecia, Carl Wilhelm Scheele logró aislar el ácido láctico a partir de la leche agria y otros vegetales, relacionando así el mundo animal y el mundo vegetal. Scheele no solo es reconocido por aislar el ácido láctico, él también descubrió e identificó el cloro a partir del ácido clorhídrico, observó que el dióxido de manganeso calentado al rojo vivo producía un gas que denominó aire de fuego por las chispas que producía en contacto con el polvo de carbón caliente. Este aire de fuego fue el oxígeno. También descubrió la absorción de los gases por el carbón y el efecto catalítico de los ácidos minerales en la esterificación de ácidos orgánicos. Por otro lado, el inglés John Dalton desarrolla su teoría atómica, donde los átomos de un mismo elemento son todos iguales. En las reacciones químicas, los átomos ni se crean ni se destruyen, solo cambian su distribución. Cuando dos o más átomos de diferentes elementos se combinan para formar un mismo compuesto, lo hacen siempre en proporciones de masa definidas y constantes. Los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles llamadas átomos, que permanecen inalterables en cualquier proceso químico. A principios del siglo XIX, en 1811, John Jacobs Berzelius, un profesor de química en Suecia, descubrió el selenio, el silicio y el torio. Además, fue el primero en determinar los pesos atómicos, ayudando así al establecimiento de la teoría atómica de la química de John Dalton.
Berzelius propuso el sistema de símbolos que se usan hoy en día para la designación de los elementos y podemos ver la influencia que tenía, ya que su apoyo o rechazo a nuevas teorías químicas tuvo mucho poder sobre los demás químicos de su tiempo. En este mismo año, Amadeo Avogadro, en conjunto con André-Marie Ampère, establecen que volúmenes iguales de gases bajo las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. El hecho experimental de que dos volúmenes de hidrógeno más un volumen de oxígeno permiten observar dos volúmenes de vapor de agua solo puede explicarse si el hidrógeno y el oxígeno fueran moléculas diatómicas. Esta hipótesis causó grandes conflictos en el mundo de la química, ya que iba en contra de la teoría atómica de Dalton y los principios de Berzelius, causando que fuese ignorada por casi 50 años, cuando en 1860 Stanislao Cannizzaro, un profesor de química de Génova, Palermo y Roma, logró confirmar los postulados de Avogadro y Ampère. De 1820 al 1830, vemos cómo los descubrimientos de los últimos 30 a 40 años facilitaron las investigaciones de Friedrich Wöhler y William Prout. Wöhler, precursor en el campo de la química orgánica, logró sintetizar un compuesto orgánico, la urea, a partir de un compuesto inorgánico, poniendo fin de esta manera a la teoría vitalista de John Jacobs Berzelius. También descubrió que la urea y el cianato de amonio tienen la misma composición atómica, pero unas propiedades químicas muy diferentes. Se puede decir que este hecho marca el descubrimiento de la isomería, ya que ambos compuestos tienen diferentes fórmulas respectivamente y la misma composición elemental. De 1820, el análisis elemental se convirtió en una técnica estándar de la química. Quien mejor se destacó en este ámbito fue William Prout. La hipótesis de Prout fue un intento realizado a comienzos del siglo XIX de explicar la existencia de varios elementos químicos a través de una hipótesis sobre la estructura interna del átomo. Ahora nuestra compañera Arlene nos está enseñando el cuarto, quinto y sexto periodo de la historia de la química orgánica. Todo comienza con Justus von Liebig, un químico alemán que fue pionero de la química orgánica y se considera uno de los científicos más ilustres del siglo XIX. Liebig era hijo de un comerciante de pinturas y productos de droguería y siempre manifestó la curiosidad por el trabajo de su papá. De hecho, a los 16 años ya había estudiado farmacéutica. Sin embargo, su pasión era la química, por lo que se va a estudiar química a la Universidad de Bonn. Él creció en una época donde la química era solo una materia especulativa y no había gran experimentación, por lo que se decidió continuar sus estudios y ampliar su conocimiento, y es así como más tarde crea los primeros laboratorios de docencia donde desarrolló varios métodos. De hecho, en 1831 refinó el método para determinar experimentalmente composiciones centesimales de carbono e hidrógeno. Cuando Liebig se encontraba investigando en París una sal del ácido fulmínico, mientras que el químico Friedrich Wöhler analizaba el ácido ciánico, ambos concurrentemente comprendieron que el ácido ciánico y el ácido fulmínico representaban dos compuestos totalmente distintos que tenían la misma composición y que a su vez tenían distintas propiedades. Esta conclusión temprana fue más tarde codificada bajo el término isomerismo por el químico suizo Jöns Jacob Berzelius. Por otro lado, se cuenta que a comienzos del siglo XIX ocurrió que en un baile en el Palacio de las Tullerías de París las velas desprendieron un vapor irritante, por lo que el profesor de química Dumas fue encargado de averiguar el porqué y de evitar tal situación. Este llega a la conclusión de que esos vapores eran cloruro de hidrógeno que debían provenir del hecho de que las velas habían sido blanqueadas con cloro, quedando una pequeña cantidad de este elemento en ellas. Dumas así determina con una serie de experimentos que algunos compuestos orgánicos reaccionaban con cloro, reteniendo parte de este en su estructura, desprendiéndose cloruro de hidrógeno en la reacción. La carrera de Auguste Laurent como químico comenzó justo después de que el químico alemán
Waller había descubierto el fenómeno del isomerismo en 1828. Dicho fenómeno llamó la atención sobre la importancia de la disposición de los átomos en la molécula, por lo que Lorentz participó desde el principio en el tortuoso proceso de establecer las sutiles diferencias entre los compuestos orgánicos que permitían la clasificación ordenada. En 1837, este describió por primera vez en su tesis doctoral un modelo tridimensional de representación molecular. 10 años más tarde, se establece que el etanol y el éter etílico podían considerarse derivados del agua por sustitución de uno o dos de sus hidrógenos por radicales etilo. Las moléculas se empezaron entonces a clasificar por tipos, por ejemplo, el molécula del tipo agua. De hecho, se considera este punto como la ruptura definitiva con la teoría dualista de Berzelius y el comienzo de la formulación moderna. Hermann Colby llevó a cabo numerosas investigaciones en química orgánica e hizo contribuciones teóricas significativas, particularmente en el estudio de los radicales orgánicos, y este fue el primero que obtuvo la primera síntesis aceptada de un compuesto orgánico a partir de un material inorgánico. Cabe destacar que Colby se desarrolló en una época donde había una gran influencia por parte de los químicos Waller, Bunsen, Joseph Levick y Johannes Jacob Berzelius. Por otro lado, Edward Franklin, otro profesor de química, llevó a cabo estudios en ácidos carboxílicos, nitrilos y compuestos organometálicos. Ambos, en 1848, mostraron que el ácido acético se podía obtener tratando cianuro de metilo con ácidos o bases diluidos. Se concluyó así que el ácido acético debería contener un grupo metilo. Charles Adolphe Wurtz fue un químico francés reconocido por sus compuestos orgánicos de nitrógeno, hidrocarburos y glicoles, mientras que August von Hofmann fue alumno de Liebig y un profesor de química, el cual se destacó por su descubrimiento en un método general de preparación de aminas. Ambos, en 1849, establecieron un nuevo tipo de moléculas, aquellas que derivan del amoníaco. Hofmann pone a punto métodos de obtención de aminas y sales de amonio. La reacción de degradación de estas últimas lleva su nombre. Alexander Williamson, un profesor de química, en 1850 hizo reaccionar alcoholes con potasio y después con yoduro de alquilo preparando éteres mediante la importante reacción de sustitución, la cual lleva su nombre. Este de hecho extendió a los ácidos este reemplazo global de hidrógeno por un resto alquilo y obtuvo ésteres. Por otro lado, en 1850, Gerhard, un profesor de química, obtuvo el primer anhídrido de un ácido monocarboxílico siguiendo el procedimiento predicho por Williamson. Todas estas investigaciones hicieron que los alcoholes, los éteres, los ácidos, esteres y anhídridos se consideraran dentro de un tipo inorgánico, el del agua. Gerhard añadió a la lista otros dos tipos de moléculas, los derivados de hidrógeno y de cloruro de hidrógeno. El agrupamiento de algunas de las moléculas orgánicas en este número creciente de tipos fue fundamental para la elucidación de la disposición espacial de los átomos en los compuestos orgánicos. En 1855, William Ottling, un profesor químico que como muchos químicos de la época intentaba clasificar los elementos, propuso el tipo metano a partir de la idea de que el cloroformo era un derivado de este. Por otro lado, Friedrich Kekulé, otro profesor de química, pero en este caso alemán, desconociendo el trabajo de Ottling, añadió en 1857 el tipo metano a los tipos anteriores y publicó un trabajo donde estableció claramente las 4 valencias del carbono. Un año más tarde publicó el trabajo donde sienta las bases de la moderna química orgánica estructural, por lo que se le conoce, aunque sin utilizar ninguna fórmula molecular gráfica. Al año siguiente escribió un libro de texto donde aparecían sus famosas fórmulas tipo salchicha. Periodo 7. Desde 1860, el efecto multiplicativo de los experimentos científicos, unido a una mayor comunicación de los países desarrollados, nos condujo a una evolución inminente en el área de la química orgánica y en el ámbito de la ciencia en general. Alexander Butlerov, quien fue profesor de química de Kazán y San Petersburgo en Rusia, junto con la ayuda de August Kekulé y Archibald Cooper, en 1861 definió la estructura química como el modo de enlace mutuo entre los átomos de una molécula. Contribuyó al entendimiento de la isomería y tautomería de los compuestos orgánicos y llevó a cabo numerosas síntesis orgánicas.
En 1866, Alfred Nobel crea la dinamita, que es un explosivo compuesto por nitroglicerina, una sustancia muy corrosiva y muy inestable, mezclada con tierra de diatomeas para brindarle estabilidad al compuesto. La dinamita desempeñó un papel muy importante en trabajos relacionados con la excavación. Fue una herramienta útil en la explotación de los campos de petróleo en Bakú, Azerbaiyán. Cabe destacar que se utilizó también para el desarrollo y fabricación de ingenios bélicos, provocando numerosas muertes. Para contrarrestar este hecho, Nobel instituye los premios que llevan su nombre expresamente referido a la paz. En 1867, Auguste Kekulé propuso una disposición tetraédrica de las valencias del carbono y, soñando con moléculas en forma de serpiente que se mordían la cola, propuso en 1890 la estructura hexagonal del benceno, surgiendo así la isomería orto, meta y para de los hidrocarburos aromáticos. Otro éxito de la teoría estructural fue la tautomería, que explicaba el por qué el éster acetoacético algunas veces se comportaba como alcohol y otras como cetona. En 1869, una fábrica de bolas de marfil para billar ofrece una recompensa de $10,000 a quien descubriera un sustituto del marfil. Ese mismo año, John Wesley Wyatt desarrolla el primer plástico sintético llamado celuloide. Lamentablemente, nunca se le otorgó el premio. Ahora pasamos al siglo XX. En esta época había mucha contradicción y pensamientos opuestos entre los científicos. Los primeros años del siglo apuntan a la conquista de productos sintéticos que traerán las soluciones a problemas relacionados con la presión demográfica y al mismo tiempo conducirán a nuevos desafíos en las relaciones del hombre con la naturaleza. Al producirse el bloqueo naval de Alemania en 1914 por causa de la Primera Guerra Mundial, provocó la pérdida del nitrato de Chile, que era utilizado en grandes cantidades en Alemania como abono y como materia prima para explosivos. Buscando una solución al problema, el científico alemán Emil Fischer encontró una manera de utilizar el nitrógeno del aire para hacer amoníaco, usado para hacer fertilizantes indispensables para la alta producción de cultivo. Fischer también se vio involucrado en la obtención de azúcares artificiales desde su laboratorio en Berlín, en la cual sintetizó la molécula del albuminoide, la cual resolvería el gran problema de la alimentación de las clases bajas. Al filo de la década de los 30, ya se disponía de la materia prima suministrada por la industria del petróleo y del bagaje teórico suficiente para que el químico J. A. Newland investigara con éxito la producción del caucho sintético, al que denominó neopreno. Este neopreno, por sus propiedades elastómeras, superaría el caucho natural. Al margen de las cuestiones bélicas, es evidente la relación entre la química orgánica, la industria, el comercio y la supeditación de ciertos números de investigadores a satisfacer demandas ajenas al colectivo de los químicos. En la década de los 50, una contribución extraordinaria del campo del análisis estructural de las sustancias orgánicas fue realizada por el físico estadounidense Felix Bloch, al desarrollar la resonancia magnética nuclear. Pronto, esta técnica se difundió por los laboratorios de investigación, contribuyendo de manera especial a este esfuerzo de expansión el también suizo Richard Ernst, por el diseño y construcción de una nueva generación de equipos de alta resolución y el desarrollo paralelo de la teoría para ampliar el alcance de su aplicación. En 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron una estructura tridimensional de alto peso molecular, portadora de información genética, llamado ácido desoxirribonucleico. Este descubrimiento cambió para siempre la comprensión de la genética, dando como punto de partida el estudio del genoma, ciencia que estudia la estructura, función y evolución de los genes.